El coro, que es que estamos celebrando que Jesús ha resucitado y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, no hace 2000 años, sino por la eternidad. Y nos hemos reunido para reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y como Él tiene vida eterna, nosotros también tenemos esperanza de vida eterna. Y la enseñanza del día de hoy está basado en esa verdad. Ya no está aquí, resucitó. Muchos hablan de la salvación sin creer en Cristo, en la cruz y la resurrección. Y sin embargo, la Biblia enseña que el camino a la salvación pasa por la cruz y la resurrección. Y en muchas congregaciones, en muchas iglesias, se está sacando la crucifixión. ¿Por qué? Porque es muy cruenta, porque es muy violenta, porque es muy ofensiva para muchas personas. Pero ese es el costo que se tuvo que pagar. No podemos llegar a Cristo sin pasar primero por la cruz. En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Queremos un evangelio limpio, un evangelio sanitizado, sin ninguna mancha, sin ningún arruga. Y realmente el evangelio es violento, realmente nuestra salvación es sangrienta, porque eran tal nuestros pecados. El camino a la salvación es la cruz y resurrección de Jesucristo. Y el camino a salvación pasa por el Gólgota y la cruz. En Juan 19, 17 y 18 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Él fue crucificado entre dos ladrones. En el mismo día que fueron crucificados ladrones y asesinos, nuestro Salvador estaba en medio de ellos. Y así fue como vivió su vida, siempre entre pecadores. No era de extrañarse que en su crucifixión fuese a cambiar. En Lucas 24, 5 al 7 dice, el camino de salvación pasa por la tumba vacía también y la resurrección. Y los ángeles dijeron a las mujeres que fueron a la tumba: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. ¿Qué sucedió? Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en mano de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. El profeta Isaías habló del Mesías 800 años antes de su nacimiento. En Isaías 42:1 leemos que: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. Y también Isaías profetizó acerca de las razones de su sacrificio. En Isaías 53, 5 y 6 dice: él fue traspasado, ¿por qué? ¿Por los judíos? ¿Por los romanos? Por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo que nosotros merecíamos, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y esto es donde muchas personas nos equivocamos. Y sí, claro que Dios nos sana y nos da una vida espiritual, que nos da sanidad física también, pero nuestra principal enfermedad que teníamos era una enfermedad mortal llamada pecado. Y no nos iba a matar en esta vida, sino que nos iba a matar en la eternidad. Era una muerte por la eternidad. Y Él sanó esa herida mortal que teníamos todos.
Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Toda nuestra maldad, lo que nosotros habíamos hecho, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros merecíamos, recayó en el castigo del Padre sobre el Hijo. Pero también Isaías habló proféticamente de su resurrección. En el 53, 10 y 11, dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. El Hijo de Dios, puro y sin pecado, fue entregado en manos de crueles y malvados hombres para experimentar la más horrenda ejecución. El criminal arrepentido, colgado a un lado de Jesús en la cruz, lo describió con estas palabras. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Jesús estaba, como lo dijimos, en medio de dos pecadores, como fue su vida. Y a los dos tuvieron el acceso a la salvación. En el último momento de su vida, tuvieron acceso a arrepentirse y a recibirlo. Y el 50% decidió rechazarlo aún próximo a la muerte. Pero el que sí lo recibió, entendió perfectamente cuál era su condición personal y cuál era la condición de Jesús, diciendo, Jesús no ha hecho mal. Nosotros merecemos estar aquí, Él no. Y luego siguió, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús no le contestó diciendo, bueno, pues ni modo, ya es demasiado tarde, ya no vas a ir a amistad familiar en domingo de resurrección, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer otro, sino que Jesús le dijo, en referencia por su confesión de fe en Jesús, le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Y el otro murió en sus pecados. Y el arrepentido, sus propios pecados también fueron pagados por Jesús en la cruz. Necesitamos entender claramente esto. Jesús no pide que lloremos ni que lo admiremos por su muerte en la cruz. Con eso solamente manifestamos que no hemos comprendido la razón de su sacrificio. Él busca corazones arrepentidos. Jesús no pide que tengamos lástima de Él. Eso es una de las cosas que tenemos que quitarnos. Sí, vamos a ver a lo largo de esta enseñanza algunas gráficas que son bastante difíciles de ver. Pero tenemos que entender que Jesús no quiere de nosotros nuestra lástima. No quiere que digamos, ay pobre, ay cómo debió doler. No, Él no quiere eso de nosotros. Él quiere que veamos cuánto costó nuestro pecado y que nosotros no podríamos pagarlo. Explicándole esto a mis hijos, mi hija estaba llorando porque si es que sufrió mucho, sí, pero no fue víctima. En el sentido teológico se le llama la víctima del holocausto, pero en el sentido humano Jesús no fue víctima. Él puso su vida. Nadie lo aprendió, nadie lo sorprendió. Él mismo le dijo a Pilato, tú no tienes poder sobre mi vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por amor a nosotros es que Él permitió que le hicieran lo que le hicieron.
Y cuando sus discípulos estaban sintiendo lo mismo que muchos están sintiendo, pobre, ¿cómo el maestro va a pasar esto? Les dijo, cállense, porque si yo quisiera, traería legiones de ángeles que me sacaran de aquí. Y si un solo ángel mató 300,000 soldados en una noche, ¿qué haría una legión? Arrasarían con el mundo entero. Entonces, cuando veamos imágenes de Jesús en la crucifixión, no sintamos pena, sintamos agradecimiento, sintamos vergüenza, porque nuestro pecado fue el que hizo que eso sucediera. Ahora, tenemos que entender una cosa también. Jesús fue juzgado por el mundo. Jesús tuvo un juicio humano y fue ejecutado. Pero Dios lo resucitó y ahora el juzgado se ha convertido en el juez. El que fue juzgado por los hombres injustamente y ejecutado, ahora es el juez de los hombres. Y como fue injusto su juicio, Dios también lo resucitó para que juzgue ahora a los hombres. Y el juicio de Cristo es perfecto y eterno. Lo que Él dicte va a ser una sentencia que va a durar la eternidad, para vida eterna o para muerte eterna. Y hoy es el día que podemos tomar esa decisión. En Hechos 17:30, la segunda parte y la 31, dice, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre Jesús que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Esto tenemos que entender, lo que es tremendo, que nosotros como hombres tuvimos el tiempo para juzgarlo adecuadamente, pero nuestro juicio equivocado lo juzgamos y lo condenamos, pero ahora Él es el que se convierte en juez. Jesús quiere que nos entristezcamos por nuestros pecados, que nos arrepintamos de ellos. Ahora, arrepentirse no es decir, me cacharon. A veces vemos en la televisión que atrapan a algún maleante, algún criminal, y sí se ven bien arrepentidos. Algunos hasta lloran, otros se tapan, pero no están arrepentidos de sus actos. Están arrepentidos de haber sido atrapados. Y siempre los entrevistan y dicen, ya era el último golpe que íbamos a dar. Ya era el último que íbamos a hacer. Y generalmente siempre es el último en el que los atrapan supuestamente. Entonces, Dios no quiere que nos arrepintamos de decir, híjole, ya me cacharon, ya me atraparon, sino es decir, arrepentimiento es, iba hacia acá y ahora doy un giro de 180 grados y voy para el otro lado. Tenía un estilo de vida que era pecaminoso, que era de acuerdo a la carne, que era de acuerdo al mundo, y ahora giro y me arrepiento. Y la palabra griega arrepentirse es literalmente cambiar de mente. Cambiar de mente. Alguien dice, es que te lavaron el cerebro ahí. Pues sí, yo decía sí, porque lo tenía tan sucio que requería limpieza profunda. Y es un cambio de mente. Lo que antes yo consideraba como bueno, ahora lo considero como malo. Y lo que antes consideraba como malo, ahora lo considero como bueno, porque fue un arrepentimiento, un cambio de mente. Y si se los confesamos al Señor, porque nuestros pecados son los que lo llevaron a la cruz. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora vamos a confesarle a Dios algo que Él ya sabe. ¿Sí entendemos eso?
Cuando nosotros cometíamos el pecado, no estábamos a oscuras, no estábamos a escondidas, porque el Dios de la Biblia está en todas partes. Cuando tú crees que estás solo, Dios está ahí. Cuando tú crees que nadie te está viendo, Dios te está viendo. Y aun cuando cierras los ojos y dices, aquí en la profundidad de mi mente estoy solo, ¿qué crees? No estás solo. El rey David decía, ¿dónde me esconderé? Porque tu rostro está conmigo siempre. Entonces, cuando venimos a confesarle nuestro pecado, no le estamos diciendo noticias nuevas. No dice, Hugo, yo no me había dado cuenta que eras así. Ya sabe. Lo único que estamos haciendo es diciéndole al Señor, reconozco que lo que hice es malo. Reconozco que eso que yo hice con singular alegría anteriormente, ahora entiendo que es malo y me arrepiento y te pido perdón. No hay salvación sin confesión de pecados. No podemos decir 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos que están aquí. No podemos decir levanta las manos y ya todo quedó olvidado. No, tenemos que llegar al proceso de decir perdóname. Cuando alguien nos hace un agravio y no nos pide perdón y vive como si no hubiera sucedido nada, ¿ha quedado arreglada la relación? Difícilmente. ¿Por qué? Porque si no lo reconoce, ¿qué puede volver a suceder después? Lo mismo. La sanidad, la salvación es cuando nos sentamos y le decimos, Señor, yo he fallado en esto, en esto, en esto. Y si no nos acordamos, le decimos, Espíritu Santo, muéstrame y aparta unas 2 horas más porque te va a mostrar todo lo que hemos hecho. Pero no para condenarnos, no para hacerte sentir mal, no para hacerte sentir culpable, sino para decir, esto es malo y me arrepiento y ayúdame a alejar de eso. En mis fuerzas yo no lo puedo hacer, pero el Espíritu Santo que mora en mí a partir de que me arrepiento, me va a fortalecer para dejar de hacerlo. Entonces otra vez, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si no lo hacemos, si no confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué es lo que nos sucede? Ni el perdón ni la limpieza. Seguimos condenados y seguimos sucios por el pecado. Ahora vamos a ver las evidencias de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Nos tenemos que preguntar, y ahora estamos viendo, están pasando en canales, por ejemplo en el History Channel, las verdades de la Biblia. Yo les voy a decir una cosa. Yo he estudiado no esas verdades de la Biblia. Yo he estudiado quiénes son los productores de esos programas, qué ideología tienen detrás de ella. Si quieren perder el tiempo, les aconsejo que lo vean. Pero si no quieren perder el tiempo, porque dicen, ¿soportará tu fe esto? Claro que sí lo soporta, pero vas a tener que invertirle más tiempo en desprobarlo. Mejor investiga quiénes son los que están detrás de este tipo de programas. Y te lo están poniendo que la resurrección es tan improbable que seguramente no sucedió. Llevando con Dan Brown ¿cómo se llama? El caso Da Vinci, el código Da Vinci, que Jesús al final de cuentas estaba viviendo en Damasco o algún tipo de cosa, sobrevivió la ejecución, y son cuentos de hadas para personas adultas. Si quieres perder el tiempo, hay muchas otras cosas que puedas hacer para perder el tiempo, menos nocivas. Pero existen evidencia sólida para justificar la creencia en la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué evidencia poseemos? Y vamos a analizar las evidencias en 5 categorías. Primeramente que nada, los documentos existentes, los evangelios y epístolas
más de 13,000 manuscritos. Y es bien importante que entendamos que la fidelidad de los manuscritos es tremenda. Las copias entre los manuscritos originales es prácticamente sin variación. Eran como casi fotocopiadoras. Los escribían a mano, obviamente, pero era fidedigna las copias una tras otra. Es una que se le llama, donde sacamos nuestra Reina Valera, el Textus Receptus, es copias fidedignas una tras otra. Por ejemplo, tan fácilmente como la Ilíada, que es un texto de los griegos, hay entre copias y copias innumerables diferencias, donde ya no saben exactamente cómo era la historia y agarran uno porque este es el que está más completo y este es el que entendemos. Todos los textos antiguos, copias y copias, tienen muchas diferencias. Los evangelios no. Los evangelios hay muchísimas copias y todas son iguales, escritas por diferentes personas, pero del texto original se fueron copiando fidedignamente. Entonces, nuestros textos originales son extremadamente confiables. Otra, la tumba vacía. Cuando me tocó ir a Jerusalén, fue una de las cosas que me llamaron tanta la atención, porque no existe un lugar específico donde se crea que sea la tumba vacía, ni llena ni vacía ni nada. Hay al menos 2 lugares donde se están disputando que ahí fue el lugar donde Jesús fue sepultado. Pero no existe un lugar de aquí fidedignamente, aquí fue, no existe. ¿Por qué? Porque no importaba. El problema no fue que lo sepultaron, sino que el problema fue que resucitó. Déjenme les pregunto, ¿qué es más importante? ¿El hospital donde nacieron o el que estén aquí? Muchos ni sabemos en qué hospital nacimos, pero estamos aquí. Eso es lo que importa. Lo importante no fue de qué tumba salió Jesús, sino lo importante es que salió. Entonces tenemos una tumba vacía, o siquiera, verlo de esa manera, ni siquiera sabemos dónde fue la tumba, porque no tiene ninguna relevancia. Las apariciones de Jesús después de la resurrección, la existencia, aquí están ustedes, la existencia misma de la iglesia cristiana y la experiencia en las vidas de cristianos. Vamos a analizar primeramente los documentos existentes. Los documentos fundamentales del Nuevo Testamento son más de 13,000 manuscritos y, repito, son copias fidedignas y nos llegan principalmente de 6 testigos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y Pedro, todos los cuales escribieron antes de finalizar el siglo I. Pablo citó las Escrituras. Ahora es importante, no es lo mismo que haya sucedido un evento y que siglos después empezarán a escribirlo. ¿Quiénes lo escribieron? Testigos oculares, testigos presenciales. ¿Y a quién se los escribieron? A otros testigos, creyentes o no creyentes, se los escribieron a personas que vivieron. Y no fue Jesús un personaje que fuese oscuro, que fuese medio desconocido, sino que todo Jerusalén, desde su nacimiento, desde la anunciación de su nacimiento, ¿se acuerdan en Mateo que todo Jerusalén se turbó ante el anuncio del nacimiento del rey de los judíos, del Mesías? Desde el momento de la anunciación de Jesús, todo Israel se enteró. No era una figura pública. Entonces, cuando ellos escribían y lo repartían, no era algo que mantuvieran escrito o escondido, sino era algo que estaban haciéndolo público. Si hubiese sido mentira, alguien le hubiera dicho: espérame, yo estaba ahí. Nada de eso fue verdad. Nadie se paró para decir eso fue mentira o eso no fue lo correcto. Todos podían leer fidedignamente lo que había escrito estos hombres acerca de Jesús. Dice Pablo: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Los recuentos de los apóstoles. Por lo que sabemos de ellos, estos escritores eran hombres honestos, sin intención alguna de fraguar un engaño deliberado. No tenían nada que ganar con un engaño, solo juicio, persecución y martirio. Nadie va al martirio por defender un engaño deliberado. Todos los días podemos ver en las noticias personas que mueren por un engaño, personas que se ponen dinamita en el vientre y van y se matan pensando que van a ir al cielo con 70 vírgenes y cosas de esas. Y ellos creen que es verdad. No está en juicio que ellos lo crean. Aunque sea mentira, ellos lo creen. Porque creen que es verdad. Pero es muy diferente que una persona muera sabiendo que fabricó un engaño. Hay que ser bastante cabezadura para vivir la vida sin ninguna ganancia. Es más, todos se hicieron pobres a partir de que conocieron a Jesús. No hubo una ganancia económica, no hubo una ganancia de prestigio porque la sociedad los persiguió, los echó de Jerusalén. No hubo más comodidad, al contrario, estaban viajando. Pablo dice que sufre peligros en la calle, peligros en la ciudad, peligros en el monte, por todas partes peligros, no es una vida cómoda. Y luego la mayoría, según la tradición, murieron muertes de mártires. Pablo dice azotado por una mentira que tú sabes que fabricaste, es muy difícil. Ahora, todavía si está loco, está demente, vamos a decir que está así. Pero que 12 judíos se pongan de acuerdo para decir la misma mentira, eso no puede ser. No, rompe con toda la lógica. Así que en Mateo 26:74 dice, por otro lado, los discípulos mismos no se presentan como modelo intachable de comportamiento, disputan la supremacía. Pedro niega a Cristo. Si voy a mentir, si voy a escribir algo, una mentira, al menos me voy a poner en una buena luz, ¿no? O sea, el apóstol Hugo siempre estuvo con el Señor. No, hombre, se ponen que son peleoneros, que se están robando el dinero, que se están criticando uno a otro. Pedro negó al Señor, todos corrieron, nada más uno se quedó porque no alcanzó a correr rápido. Y luego aparte, acuérdense que era una sociedad machista, era una sociedad patriarcal. Todos ellos desprecian el relato de la resurrección como locura de unas mujeres. ¿Quiénes fueron los primeros que vieron? No el apóstol Pablo o Esteban, no, fueron las mujeres. Ahí está registrado que fueron las mujeres. Y luego todavía rechazan el recuento. Definitivamente no se pusieron en la mejor luz, ¿no? Tomás rehúsa, aparte escribe que Tomás rehúsa creer lo que le dicen los otros discípulos. Por eso queda como ahora Tomás, el que duda. ¿Cómo decimos? Como dijo Tomás, ver para qué. Ustedes también están igual que Tomás. Si los autores bíblicos hubieran estado escribiendo cuentos, tendrían cuidado de presentarse mejor. Todos ellos testifican que Jesús resucitó antes del amanecer del domingo después de su crucifixión. Y por ahí hay una crítica que dice, es que no fueron 3 días, porque si lo crucificaron en viernes, ¿cómo fue que pasó y resucitó en domingo? En la cultura judía de la época, un día se contaba aunque fuera un segundo de ese día. El día judío empezaba a las 6 de la tarde, de 6 a 6. Acuérdense que ellos no llevaban un calendario solar como nosotros, ellos llevan un calendario lunar.
Por eso no tenemos la Pascua todos los meses, todos los años, ni en abril, ni en marzo, sino va cambiando porque va de acuerdo a las fases lunares. Esa es la forma en que ellos llevan el tiempo. Entonces, el día empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde el siguiente día. Entonces, si él fue crucificado a las 3 de la tarde, fue a las 3 de la tarde del viernes. No fueron días de 24 horas, sino días contados. Viernes, sábado y domingo. Fueron 3 días en la mente judía. Tenemos que entender que no está escrito para nosotros de este siglo, sino fue escrito para judíos de entonces. Entonces vemos que el recuento en Juan dice, el primer día de la semana, que es domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Ese fue el recuento de Juan. Ahora, la imposibilidad de un acontecimiento no es criterio para determinar su autenticidad, a menos que estemos dispuestos a negar o objetar la vida misma en la tierra. El hecho que yo considere que algo es imposible de hacerse, no significa que es imposible. Es imposible para mí, pero yo no lo puedo objetar o desechar simplemente porque parece improbable o parece imposible. ¿Y qué hay más improbable que la existencia del hombre en la tierra? Sir Frederick Hopkins, el gran bioquímico británico, dijo, la aparición de la vida fue el hecho más improbable de la historia del universo. Y sin embargo, cuando consideramos la resurrección, según esos documentos, lo que debemos recalcar es la imposibilidad de que Jesús no resucitara. Si Jesús hizo todos los milagros, si resucitó a Lázaro, si hizo tantos milagros, ¿qué lo detendría la muerte? ¿Por qué tendría que limitarse con la misma muerte? Sobre todo si él mismo dijo lo que iba a suceder. Un erudito dijo, Jesús fue único en todo lo que hizo, en todo lo que dijo, en todo lo que fue. Desde cualquier ángulo aparece como un personaje singular y sin paralelo. Nadie se parece a Jesús ni en su nacimiento, ni en su vida, ni en sus hechos, ni en su muerte. Aún aparte de la resurrección existen razones convincentes para creer que era Dios manifestado en carne. Entonces, ¿es tan increíble que una persona así resucitara? Desde luego que no. En 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Si no existe vida después de la vida, entonces cada quien haga lo que quiera. Si no hay un juicio de nuestra vida después de la vida, entonces vivimos para nuestra carne. Entonces deberíamos de salir de aquí y hacer lo que se nos pegue la gana. El único problema es que existe este documento llamado Biblia que dice que después de la vida hay un juicio. Ahora, hay muchos valientes que les gusta arriesgarse. La mayoría, al final de la vida, se les quita lo valiente. Por ahí estaba Christopher Hitchens, un neoateo, porque todos somos bien valientes mientras tenemos 20 años y estamos completamente sanos. Y siempre fue muy vocal en contra del cristianismo y contra de las religiones y contra de todo, hasta que le dio cáncer en el páncreas. Y ya cuando había perdido el cabello y había perdido sus fuerzas, dice, pues no se extrañen si algún día escuchan después de mi muerte que me arrepentía y recibí a Jesús. No le crean mucho porque seguramente estaba bajo las influencias de las drogas, pero pudiera llegar a suceder. Eso en mi pueblo se le llama ponerse el guarache antes de espinarse. Es abrir la puerta para la posibilidad de que la muerte y la eternidad está tan cerca que tenemos que tomar decisiones ante eso. En conclusión, estamos en posesión de documentos que según todos los indicios fidedignos, son fidedignos,
Sir Frederick Kenyon, antiguo director del Museo Británico y cuya autoridad sobre la veracidad de manuscritos era incuestionable, escribió: la autoridad y la integridad general de los libros del Nuevo Testamento se pueden considerar totalmente comprobados. Un hombre que dedicó su vida a el estudio y verificación, dice, son totalmente comprobados. En 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Todo lo que nos da esperanza de vida eterna está basado en la resurrección de Jesús. Ahora también vamos a ver la tumba vacía, el argumento de la tumba vacía. Y aquí, tanto los discípulos como los enemigos de Jesús estuvieron de acuerdo en que estaba vacía. O sea, no era que si hay alguien ahí o no hay alguien ahí. Al día siguiente, al amanecer o en la mañana del domingo, una cosa era cierta: la tumba estaba vacía. Eso era inobjetable. O como dicen los investigadores, la primera prueba era que estaba vacía. Ese era el crimen que se tenía que resolver. Ahora, pudo haber quedado vacía de dos formas. Alguien, ya sea amigo o enemigo, sacó el cuerpo, o Jesús salió mediante su poder sobrenatural. Y vamos a examinar primero la teoría de los amigos de Jesús. La primera pregunta que debemos hacernos es esta: si se llevaron el cuerpo, ¿por qué lo hicieron? ¿Y qué ganaban con ello? Y la respuesta es absolutamente nada, excepto la muerte o la prisión y el destierro. Ahora, no estaba sola la tumba por fuera, había una guardia romana. Y ahí dice la investigación, la guardia romana no determina un número específico de soldados. Podía ser una guardia de una persona o podía ser una guardia de 20 personas. No sabemos cuántos eran. Sabemos que era más de uno. Es más, sabemos que eran tres, al menos 3 guardias romanos, porque 2 se quedaron mientras uno fue a dar aviso. Entonces, mínimo había 3 guardias, pudieron haber habido más. Lo que sí sabemos es que los guardias romanos eran expertos hombres de guerra, expertos en el uso de la espada. Tal vez estos amigos de Jesús, pescadores, contadores públicos, bueno, eran de Hacienda, ¿no? Niños, tal vez estos pudieron vencer a la guardia romana. Pero como decíamos cuando nos peleábamos, cuando estábamos chicos, estarás más grande que yo, pero no te vas a ir limpio. Alguien tuvo que haber muerto. Tú no vas a quitar a una guardia romana sin que alguien muera, ya sean romanos o judíos. Y en los judíos no vemos que nos haya faltado Pedro. No dice: ay, pues Pedro de repente desapareció el sábado en la noche y no lo volvimos a ver. Todos están ahí. Bueno, Judas se suicidó, pero los demás ahí estaban bien escondiditos, bien guardaditos en un lugar. ¿Quién sería de los amigos? No podía, alguien tendría que faltar. O los romanos, para poderlos sacar de ahí, tuvieron que haberlos matado o de perdido a uno. Pero nadie salió herido de ahí. No hubo sangre derramada. Además, toda la evidencia muestra que no pensaban en la resurrección. Y eso no es todo. El viernes estaban desanimados, derrotados, desilusionados y ocultándose de los judíos. ¿Qué los pudo haber motivado para fraguar un engaño? El hacerlo solo ocasionaría que fueran encarcelados, torturados y muertos por defender una mentira. En Marcos 16:14 dice: por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe
y su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Los discípulos estaban muy lejos de la tumba, tanto físicamente como mentalmente. Estaban llorando de que habían perdido todo. Ahora, la hipótesis de que sus amigos se llevaron el cuerpo, tiene un dato más de improbabilidad. Con la presencia de una guardia de soldados romanos junto a la tumba para impedir que se robaran el cuerpo. Ahora bien, si los amigos de Jesús no se robaron el cuerpo, pudieron hacerlo sus enemigos. El pago o el castigo por un guardia de dejar o de dormirse en su lugar, en su puesto de comando, era la muerte. Si se les escapaba, era la muerte. Entonces, un hecho había para los romanos: la tumba estaba vacía. Ellos ya estaban muertos. Ellos ya eran hombres muertos. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Llegaron los sacerdotes judíos y les dijeron: no digan que salió por su propio pie, porque ellos les explicaron: se abrió la tumba y salió él. No digan que hizo eso, mejor digan que se quedaron dormidos y se los robaron. Recuerda, ya eran hombres muertos por la tumba vacía. Si ellos llegaban con su centurión y decían: es que salió de ahí, bueno, lo van a matar como quiera, 2 veces, por cuentero y por dormilón. La única salvación que tenían ellos era hacerle caso a los sacerdotes judíos, decir, porque ellos dijeron: nosotros vamos a interceder por ellos y aparte les vamos a dar una lana. Dijo: de morir a que me salven y me den dinero, pues la segunda suena más fuerte que la primera. Entonces esa fue la decisión que tomaron. Entonces pudieron hacerlo sus enemigos. ¿Qué ganaban los enemigos? ¿Qué hubiesen ganado los enemigos con sacar al cuerpo? Absolutamente nada. Y en segundo lugar, si sus enemigos tenían el cuerpo, ¿por qué no lo exhibieron cuando los discípulos predicaban sobre la resurrección? Eso habría derrumbado el mensaje cristiano predicado por el apóstol Pedro en Hechos 2. Entonces, la primera hipótesis de que alguien lo sacó, entendemos que ni fueron amigos, ni pudieron haber sido amigos, ni pudieron haber sido enemigos. Entonces, la segunda hipótesis, la segunda alternativa es la que nos queda: que Jesús efectivamente salió de la tumba por su propio poder. Y eso quiere decir que Jesús está vivo y que tú puedes conocerle, lo cual es un hecho que cada uno puede comprobar personalmente. Cuando Pedro les predicó, el pueblo se conmovió y preguntó: ¿qué debemos hacer ante esta verdad? Jesús resucitó, como dijo que lo haría, y el pueblo al escucharlo dijo: ¿qué debemos hacer ante esto? Y 5,000 se convirtieron. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero no fueron 4 o 5, fueron cientos los que escucharon esto. Ahora, el tercer punto que sostiene la resurrección son las apariciones de Jesús después de la resurrección. Pablo nos habla de la aparición a Pedro en 1 Corintios 15:5. Él era quien mejor conocía a Jesús y hubiera detectado cualquier mentira. Y aparte de su encuentro personal con Jesús resucitado, puede explicar el cambio increíble que hubo en su vida, pasando de un hombre que lo negó a desafiar a las autoridades judías, de ser negador de Jesús a ser desafiante de las autoridades judías y romanas, predicando acerca de la resurrección el día de Pentecostés.
En Hechos 2:14 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir, y les narra todo lo que sucedió. Esa transformación se vio en los otros 10 discípulos. Jesús resucitó, comió con ellos, dejó que Tomás lo tocara, lo vemos en Juan 20:28. Así que la teoría de la alucinación de los discípulos se derrumba también ante el hecho de una tumba vacía. El asustado grupo de discípulos de pronto se convirtió en una minoría irresistible porque habían visto a su Señor resucitado. Y dicen las Escrituras que este pequeño grupo de hombres atemorizados trastornaba el mundo entero. ¿Por una mentira? Imposible. También se mencionan otras apariciones más, y Pablo dice finalmente que se le apareció a él en camino a Damasco. En 1 Corintios 15 nos lo recuenta, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Y quién era él? Pablo era un fanático enemigo de los cristianos, además de un brillante erudito, lo cual no lo hace candidato fácil al engaño o ilusión. Su encuentro con Jesús lo convirtió en el más grande misionero del cristianismo. Como cuarto punto a favor de la resurrección, la existencia de la misma iglesia cristiana. La iglesia cristiana es un grupo de personas unidas alrededor de Jesús. La religión del Islam se explica sobre la base de los escritos de Mahoma, el budismo a través de las enseñanzas de Buda, pero la iglesia cristiana no estuvo unida alrededor de una enseñanza, sino del Dios hombre resucitado, Jesucristo. La resurrección es la esencia y el centro del cristianismo. Y recordemos que el crecimiento tan increíble del cristianismo inició en Jerusalén a solo 15 minutos de la tumba y 6 semanas después que toda Jerusalén había visto a Jesús crucificado. Con la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas y poco después el número de convertidos, solo varones, ascendió a 5,000. El mensaje proclamado fue de triunfo en triunfo, a pesar de toda la influencia, el poder y la hostilidad de las autoridades judías y romanas. Además hubieron sanidades, el mendigo lisiado a las puertas del templo y otros muchos milagros más. En Hechos 5:12 lo podemos ver. Y la experiencia en las vidas de los cristianos. Todos los que acuden a Cristo sinceramente y con arrepentimiento han descubierto una vida nueva. Aquí vemos la conversión que realmente funciona. Y Pablo lo expresa así, en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si estamos sinceros, yo no puedo demostrar la existencia de Dios, tanto como un ateo no puede demostrar la inexistencia de Dios. Lo que sí yo puedo decir es lo que la existencia de Dios en mi vida ha hecho, que soy una persona completamente diferente desde que Él entró en mi vida. San Agustín, antes de encontrar a Cristo, vivió una vida desenfrenada y depravada y dijo: tú pusiste alegría en mi corazón. León Tolstoy, famoso literato, autor de La Guerra y la Paz, declaró: después de entregar de mi vida a Cristo, todo en mi vida cambió. Así como en la historia de la humanidad hay un antes de Cristo y un después de Cristo, también en la vida de todo cristiano existe ese parteaguas, antes de Cristo y después de Cristo. El doctor Alexander Wood, físico de Cambridge, le dijo a un amigo:
lo que siento en mi interior es que Cristo se ha demostrado a sí mismo y que puede hacerlo también en tu experiencia. Temple Garner, misionero en Egipto, afirmó: este sentimiento de novedad es simplemente delicioso. Hace nueva la vida, la Biblia, los amigos, la humanidad, el amor, lo espiritual, los domingos en la iglesia y a Dios mismo. Esto es lo que he encontrado. ¿Qué es? Una nueva vida. David Livingstone escribió: este cambio fue como la curación de un caso de ceguera a los colores. En mi propia experiencia, yo encontré paz, propósito y vida nueva cuando me entregué a Jesucristo. Vemos, por tanto, que la resurrección se apoya firmemente en una buena evidencia de la historia y de la experiencia. El doctor Thomas Arnold, antiguo profesor de historia en Oxford, afirmó: no conozco ningún hecho de la historia y de la humanidad que esté comprobado por tan buena y completa evidencia para un investigador honesto como la gran señal que Dios nos ha dado con la resurrección de Jesucristo. El escritor de la novela de Ben-Hur se determinó, antes de escribir esa novela, ir a Tierra Santa para comprobar y demostrar que Jesús nunca había existido. Y a la mitad de su libro lo desechó porque tuvo un encuentro con Jesús y le entregó a su vida, y a partir de ahí sí escribió un libro, pero se llama Ben-Hur, que fue llevado a las pantallas y lo vemos todas las Semanas Santas. Si todo lo anterior es verdad, si Cristo está vivo como lo apoya tanta evidencia, viene una consecuencia natural. Tú y yo podemos conocerle de forma personal. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Como conclusión, con respecto a la vida, muerte y resurrección del Mesías, Jesucristo, hay más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Su resurrección nos prueba que Él es el Dios hombre, que por amor a nosotros entregó su sangre y su vida para salvarnos de la muerte eterna. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo vive. La pregunta obligada es: ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Vas a ignorarlo o vas a recibirlo? Yo quisiera llevarlos un momento en un viaje en el tiempo. Yo quisiera que se imaginaran estar en los tiempos de Jesús, viendo lo que ya sabemos, que levantó de los muertos a personas, que sanó enfermedades, que cayó a los eruditos, que era lo que él decía que era, el Hijo de Dios. Si tú, con lo que sabes hoy, regresaras, pudieras estar en esa escena, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Dirías: está bien, eso es para ellos? ¿O harías lo que yo? Me tiro a sus pies y tendría que ir caminando por toda Jerusalén con un hombre arrastrando a sus pies. Esta pregunta yo me la hice cuando yo no conocía a Dios. Jesús es una buena persona, Jesús hizo muchas cosas buenas, pero no tiene nada que ver conmigo, porque yo vivo 2000 años después. Si yo pudiese regresar, pensaba, entonces sí pudiese reconocerlo. Déjame te digo que Jesús está más vivo hoy que hace 2000 años. Y puedes tener esa relación con Él, solamente si tú quieres. Yo quiero que tengamos esa oportunidad esta mañana. Vamos a entrar por la cruz. Vamos a entrar confesando nuestros pecados, confesándonos como pecadores y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Déjenme les digo una cosa que sucedió
No voy a decir nombres, pero es bien importante que lo mencione. Hace 3 domingos vino un hombre, se dio el plan de salvación, se les dijo que quien había recibido a Jesús en su corazón. La persona que lo invitó me dijo, no levantó su mano. Dije, bueno, yo no sé. No dice que el que levantare su mano será salvo. Pero dice, probable, era muy duro contra las cosas de Dios. Ese hombre murió hace una semana en un accidente de carretera. No dejes pasar este tiempo. Dice las Escrituras que hoy es el día de salvación. No mañana. Encuéntralo mientras pueda ser encontrado. Si tú quieres entregar tu vida al Señor, yo te voy a guiar a una oración, pero vamos a entrar por ese camino que Él nos puso, por la cruz y confesándonos como pecadores y recibiendo el perdón de vida eterna, el perdón de nuestros pecados para vida eterna. Si quieres, repite conmigo: Señor, en esta mañana yo he entendido que tú entregaste a tu Hijo en sustitución por mí. Lo que yo merecía, tu Hijo lo pagó por mí, porque yo soy pecador, porque yo te he ofendido con mis acciones, porque no hay nada bueno en mí si tú no estás en mí. Y en esta mañana yo abro mi corazón, invito a tu Hijo Jesús a vivir en mí y a vivir a través de mí. Y como dice tu palabra, que hoy yo sea hecho una nueva criatura. Hoy vuelvo a nacer en Cristo Jesús y recibo ese regalo de perdón de pecados que tú me ofreciste para vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dicen las Escrituras que si tú hiciste esta oración con sinceridad, entendiendo cada paso que hicimos, hoy has vuelto a nacer. Hoy eres una nueva persona. Hoy pasaste de ser creación de Dios a ser hijo de Dios para tener comunión con Él por la eternidad. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano nada más para saludarte, para identificarte. Que Dios los bendiga ahí atrás, aquí en medio, que Dios los bendiga. Bendiciones. Pues yo los quiero invitar a darles un poquito más acerca de esta relación con Dios. Para ello, quienes recibieron al Señor, que hicieron esta oración, y quienes vienen por primera vez, que a lo mejor no quisieron levantar la mano, los invitamos que pasen al final del salón. Ahí está un caballero con una señal. Los va a llevar 15 pasos a la cafetería para hablarles más de esto. Si tú hiciste esa oración, ve para allá, te van a regalar un regalo precioso, que es un Nuevo Testamento, estos documentos que acabamos de leer, para que tú los tengas y puedas leerlo y confirmar por tus propios ojos lo que Dios hizo por ti. Y nosotros nos quedamos con alegría, con agradecimiento al Señor.